Bueno, buenos días a todos. Yo sé que es la hora del almuerzo y estamos todos apurados. La idea es contarles lo que venimos haciendo en trazabilidad, haciendo un poco base en la charla anterior de Silvio. Agradecer al instituto por la invitación y a María Marta y Marcelo, como decimos, yo me hallo en Tres Luceros. Me tratan muy bien, demasiado bien. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, como decíamos, la idea es hacer pie sobre lo que habló Silvio. Él habló de trazabilidad individual y mercados. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Cuando digo nosotros, a mí me toca hablar porque soy el veterano del grupo, pero en realidad hay mucha gente atrás mío trabajando que son los que verdaderamente trabajan. La idea entonces es hablar sobre trazabilidad individual desde el punto de vista productivo y en los campos de corriente. También Silvio habló de una herramienta. Nosotros le venimos cambiando la definición a la ganadería de precisión. Somos unos corajudos. Y lo que llegamos a ver es que básicamente hoy para nosotros es una herramienta que junto a otras tecnologías nos permiten mejorar la productividad. El objetivo es encontrar e identificar los animales más productivos de los rodeos. Créanme que están, lo que pasa es que los tenemos que identificar. Esos animales más productivos o más adaptados, en realidad son los que producen mejor. Y lo que tenemos que definir es categorías y variables a trabajar que impacten en el rodeo. Muchas veces cuando compramos un bastón, sacamos tantos datos que no terminan siendo información, y lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de datos que sacamos y esa información, que se transforme en información y que podamos obrar en consecuencia, ¿no? Ahora vamos a ver. Y lo último, yo tengo un amigo que dice que esto es por plata y la verdad que le va bastante mejor que a mí. Lo que pretendemos es que esta tecnología mejore las decisiones a tomar y mejore los resultados de la empresa. Cuando definimos en cría sobre qué categoría vamos a trabajar, lo primero que trabajamos es en vaquilla de reposición. Nosotros lo que tenemos que hacer es adelantar edad en tore. Cuando hablo de corrientes, generalmente en la altura estamos en 24 y 30 meses y en el norte 36 y más. Si nosotros adelantamos la edad en tore, es muy importante económicamente, ahora vamos a ver. Y la otra categoría compleja es el vientre con cría, que es el difícil de preñar, es la categoría más frágil, es la categoría más numerosa y es la que define el porcentaje de preñez. Si el campo tiene buen porcentaje de preñez, quiere decir que la vaca con cría fue la que se preñó bien. Claramente nosotros trabajamos en esas dos líneas. ¿Dónde estamos trabajando? Y esto es casi una propaganda. Tenemos unas 30.000 vientres en seguimiento en la provincia de Corrientes y por eso les digo, a mí me toca hablar, pero hay un equipo bastante grande trabajando a campo. Esos son los campos, está incluido por supuesto Tres Luceros. Y lo que hacemos es buscamos la información de cada animal y lo que pretendemos es eficientizar cada eslabón para que la empresa sea mejor, ¿no? Esta es una foto de acá que le pedí a Marcelo que me preste. En vaquillas lo que hacemos entonces es pretendemos para la altura, que es esta zona, un entore de 18 meses y 85% de preñez. Ese es nuestro objetivo. Y en las otras zonas lo que hacemos es adaptamos el paquete tecnológico. Es probable que trabajamos en 24. Los datos que sacamos es seguimiento de peso, biotipo, todos los datos que se pueda es interesante. Como trabajamos en campo de productores, muchas veces no se puede en todo, pero bueno, ahora vamos a contarles cómo hacemos. Lo que hacemos es un seguimiento de peso individual, 1 por 1. Lo ideal es una vez por mes. Hay muchas veces que se puede y hay muchas veces que no se puede. Con este tipo de equipamiento, y no estoy haciendo propaganda a los equipos, hay de otras marcas y muy buenos. La ventaja que tenemos es, al contar con el bastón, lee la caravana, pasa vía Bluetooth al cabezal de pesada y automáticamente tenemos la información. Con un equipo de esto, lo único que hace el productor es abrir y cerrar puertas. Pesamos entre 500 y 600 vaquillas en una mañana. O sea que el número, cuando nos dicen sí, pero yo tengo que pesar 200,
con este tipo de equipamiento no habría problema. Entonces, pretendemos 10 bastoneos por año, o sea, 1 por mes, es lo ideal, o si no, lo que podamos. Sí hay momentos importantes. El momento de destete, la entrada del invierno y la salida del invierno. Lo que hacemos entonces, dependiendo de cada campo, es nosotros producimos el destete en el mes de marzo y nuestra vaquilla va a ir a entorarse en enero, febrero del año siguiente. Lo que pretendemos hacer entonces es una línea teórica de ganancia de peso. Normalmente pretendemos 400 gramos por día de promedio, en donde lo importante es que durante todo el año ganen peso. Eso en el Excel y en la computadora. No se da tanto, digamos. Entonces lo que hacemos es pesamos cada mes en promedio, y si estamos por sobre la línea verde, lo manejamos con un semaforito, digamos. Si estamos sobre la línea verde, está verde, y donde pisamos la línea está en amarillo y se transforma en rojo. Lo que hacemos es, si tenemos el monitoreo mensual, nos permite volantear, como dicen, sobre el momento. Si no, nosotros no nos vamos a dar cuenta y vamos a llegar al final de la recría con que nuestra vaquilla no llegó. La importancia del dato local, y es un poco lo que van a decir los chicos, la veo a Milagro acá hasta adelante, es un poco la propuesta de que los chicos, hay datos locales, entonces la propuesta es que ellos nos cuenten a la tarde, después del almuerzo, los datos de Tres Luceros. La importancia del dato local es, este campo nosotros llevamos 6 años de datos, y fíjense que siempre se produce el mismo bache en el mismo mes, con lo cual nos empieza a dar información. Y lo otro es el peso de entore define el porcentaje de preñez. No importa con cuánto arrancamos, define el peso de entore, por lo menos en nuestra zona, define el porcentaje de preñez. Lo otro interesante es el momento del destete y la forma del destete. Normalmente, si nosotros destetamos un ternero y lo dejamos encerrado, cuando volvemos perdió 20 kilos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder 20 kilos porque tenemos que ganar 100. Entonces, mucho. El momento y la forma de destete es interesante. Entonces, hasta ahí hablábamos de promedios. Yo siempre hago el mismo chiste. El promedio es muy mentiroso. Si nosotros sacáramos el promedio de peso de la gente que está acá, seguro que yo saldría beneficiado, ¿no? Entonces, el promedio esconde cosas. Nosotros en realidad lo que necesitamos es un seguimiento individual y tenemos la información, que eso es lo más interesante. Fíjense, este es el mismo campo. La línea verde punteada es la línea del promedio. Y hay vaquillas que arrancaron en el mes de marzo por sobre el promedio y por algún motivo en el mes de junio, julio, ya nos faltaban 30 kilos con respecto al promedio. Esa vaquilla es la que después no se va a preñar. Si nosotros la sacamos, evitamos que esa vaquilla tome sol dentro del campo. Esa vaquilla, el productor se va a enterar dentro de 10 meses más tarde que no se preña, porque nos seguimos manejando con los promedios. Si nosotros, que tenemos la capacidad en el bastón de ponerle una alerta de esas vaquillas, cuando vamos a la manga, todo el mundo sabe que esa vaquilla no llega. O sea, cuando nosotros le decimos, esa es la vaquilla, dice el capataz, ah, esa es la que me miraba feo. Ah, esa es la que no comía. Todos sabían menos nosotros. Esa es la vaquilla que nosotros tenemos que sacar. ¿Qué porcentaje es? Cuando recién arrancamos, alrededor del 30%. Cuando empezamos a negociar cómo se hace una recría, baja al 8%. O sea que es muy importante. Esto es lo que nosotros hacemos, sistematizamos la información desde INTA en una planilla como esta, en donde nos manejamos con los semaforitos. Al principio vamos a hacer las pesadas, después el productor nos manda vía WhatsApp la planillita, nosotros sistematizamos y esto se lo devolvemos al productor. Para que veamos algunos datos de este manejo, este campo tenemos datos desde el año 2020, fíjense que no podíamos pasar del 70%, y resulta ser que hace 3 años, acá en el medio estuvo la seca, estuvo un brote de tristeza, hace 3 años que estamos arriba del 88%. Vaquilla de 18 meses, recriadas a campo con suplementación.
el tema fue, nos costó 2 años para ver definir los objetivos, digamos. La gente y el productor tiene que ver las cosas, ¿no? La diferencia de 71 a 82 son 17 puntos, es un 25% más haciendo lo mismo. Es mucha plata. Y lo más interesante, esto es 18 meses, el segundo servicio de esa vaquilla, fíjense que nunca baja del 90 y pico %. Si nosotros logramos preñarla de 18 meses, nos evitamos en su segundo servicio un destete precoz, que es plata, y a su vez esta vaquilla se vuelve a preñar muy bien porque está muy bien recriada. Con lo cual, fíjense, nuestro problema va a empezar a ser el tercer servicio recién, en donde la vaquilla ya está recriada. Entonces, cuando hablamos del costo de recriar una vaquilla, nos tenemos que acordar que en realidad lo que estamos haciendo es recriando la maquinaria al campo. O sea, nosotros estamos preparando los vientres. Y hay un trabajo del ingeniero San Pedro que dice que vaquillas mal recriadas siempre son malos vientres. Con respecto a vacas vientre, lo que hacemos entonces es, a lo mismo que hacíamos en la vaquilla, lo que hacemos es hacer una historia reproductiva en donde todas las vacas son diferentes y ahora a partir de ahora las vamos a manejar como vacas verdes, vacas amarillas y vacas rojas, con el mismo criterio. En donde vacas rojas son las vacas que se tienen que quedar en el campo y nos interesan que se queden sus crías. Las vacas rojas son las que se tienen que ir y no nos interesa que se queden sus crías, ¿no? Hacemos dos bastoneos, así como en la vaquilla hacíamos un bastoneo por mes, hacemos 2 bastoneos en octubre, noviembre y diciembre, al inicio del servicio, identificando momento de aparición, cabeza y cuerpo y cola, indicando si es ciclante, superficial o profundo, y sobre todo el control de mermas. Vacas que nosotros las teníamos por preñada y que no aparecen con cría, son las vacas mermas. Y el segundo muestreo hacemos en el diagnóstico de preñez, al tacto, en donde hacemos preñez en función de tratamiento de lactancia y preñez en función a los años anteriores. Con eso lo que hacemos es generalmente un servicio de primavera principal y un servicio de otoño secundario, en donde la vaca que se preña en primavera es verde, la vaca que no se preña en primavera, pero se preña en otoño, es amarilla, y la que no se preña 2 veces es roja. Esto es lo que hace nuestro productor siempre, digamos. Hasta acá no hicimos nada diferente. En vacas con cría también tenemos el artilugio de hacer ciclicidad y podemos trabajar las ayudas, le llamamos nosotros, que es el destete precoz o la lata. Ahora, una lata son 10 kilos de ternero. Un ternero hoy a 3.800, 4.000 pesos, estamos hablando que cada lata vale 38.000 o 40.000 pesos. Es mucha plata. Y si hablamos de un destete precoz son 50 kilos, con lo cual es más plata. Lo que hacemos entonces, fíjense, todas las vacas eran todas de la misma categoría. Ahora, su forma de ir en el tiempo es bien diferente. Fíjense, la primera línea roja era preñada grande y se preñó, o sea que es verde, es lo que nos interesa. La segunda línea era preñada grande, pero resultó que era superficial, nos costó 10 kilos de ternero, con lo cual esa vaca nos debe 10 kilos de ternero, entonces ya está en amarilla. Y fíjense, la última vaca es la que nos hacen echar del campo los dueños, es la que le hicimos el destete precoz, nos costó 50 kilos de ternero y salió vacía. Esa es la vaca que toma sol. Esa vaca se tiene que ir del campo. Esa vaca no funde. Le funde al productor, le funde al técnico y se complica. Así es. Esto para la gente que de campo, esto es 10 días al retirar la lata de un ternero. Fíjense, el ternero que es hijo de una vaca ciclante, quiere decir que la vaca estaba muy bien y no necesitó nada. Fíjense el estado y el pelo. Y el hermano, nacido en la misma época, necesitó una lata y fíjese, después de 10 días, los 10 kilos que había perdido. Es mucha plata. Ahora, ¿qué pasa a través del tiempo? El 50% de las vacas que eran ciclantes un año, vuelve a repetir ciclante al año siguiente. Y el 50% de las vacas que hicimos destete precoz, vuelve a necesitar de destete precoz al año siguiente. O sea, preñamos la vaca, pero es una vaca muy cara. Esa es la vaca que tenemos que empezar a sacar.
Con esto de empezar a identificar las vacas, aquellas vacas que se preñan 2 veces consecutivos, nosotros las bautizamos vacas superiores. Son vacas diferentes. Empezamos a buscar esas vacas diferentes. En este campo, un campo del norte, con el dueño lo que definimos era que no nos interesaban los colores de las vacas, sino que nos interesaban que se preñen. Y fíjense, claramente había estos colores, pero la vaca se preñaba. Esas son las vacas que nosotros hablamos de vacas superiores, vientres superiores. Y fíjense lo que le pasa a esa vaca. Esa vaca pastorea en forma conjunta con la otra vaca, con la general. Y fíjense en 3 campos que tenemos el dato, 10 puntos de preñez. Estamos hablando de rodeos bastante grandes. Claramente esa vaca está en el campo y lo que tenemos que hacer es identificarla, ¿no? Lo último, para no aburrirlo, es el momento de la vaca, de parición de la vaca. Normalmente no es lo mismo que la vaca se preñe cabeza, cuerpo, cola. A veces no le damos tanta importancia y ahora le vamos a explicar por qué. Generalmente la vaca se retrasa, es normal que se retrase. Ahora hay vacas que nos costó un montón ponerlas en cabeza y fíjense, al próximo servicio seguía en cabeza. Esa es nuestra vaca verde. Ahora, la segunda, que está en rojo, esa vaca era cabeza y pasó a cuerpo, empieza a ser amarillo. Ahora, la tercera es una vaca que estaba en cabeza, nos costó mucha plata ponerla en cabeza y fíjense, en el primer servicio se fue a cola. Ahora, ¿qué impacto tiene eso dentro de la empresa? Este es un trabajo de un técnico de Nebraska, que le agradezco al ingeniero López Valiente que me pasó, en donde analiza y le pone ciencia a eso que todo el mundo sabíamos, que la vaquilla cabeza, que la ternera tiene que ser de cabeza y no de cuerpo ni de cola. Fíjense, si analizamos lo que está como 1 es cabeza, lo que está como 3 es cola, al peso al destete ya hay 22 kilos de diferencia entre una vaca, las dos son preñadas, entre una vaca que era cabeza versus una de cola. Hasta ahí es lo que sabíamos. Ahora fíjense lo que sigue. Cuando vamos, esa ternera que nos guardamos para reposición, cuando vamos a la ciclicidad, la ternera hija de cabeza está al 70% ciclante versus la de cola está al 39% ciclante. Y si vamos más a la preñez, 90 versus 78, solamente por ser hijo de cabeza o ser hijo de cuerpo o ser hijo de cola. Con lo cual eso que los viejos decían, nuestra ternera tiene que ser de los rodeos cabeza, nos le estaban errando. O sea, hoy le ponemos ciencia a lo que siempre nos decían, ¿no? En aquellos rodeos que pila de veces hablamos que necesitamos agrandar la cantidad de recría, metemos vaquillas de cola y estamos metiendo esto, ¿no? Ahora fíjense cómo sigue. El nieto, o sea, esta es la hija, la nieta también, fíjense que tiene impacto en la preñez, o sea, sigue pasando si la vaca es de cabeza, cuerpo y cola. Y a mí me gustó la información, si bien es muy técnica, me gustó, y más para esta charla, ¿qué pasa si en el ternero que mandamos al feedlot? Fíjense también, el peso final del ternero, con la misma comida, solamente la variable es que sea cabeza, cuerpo o cola, tiene 28 kilos de diferencia, pero con el mismo consumo, con lo cual el kilo que produce es mucho más caro. Y si vamos a la carcasa, fíjense, también cambia la grasa dorsal, el marmoleo, con lo cual el valor de la carcasa. Para mí es muy interesante este trabajo porque nos está dando ciencia a lo que siempre dijimos en forma empírica, ¿no? Finalmente, como resumen, los terneros cabeza de parición claramente son mejor que los de cuerpo y cola, con lo cual nosotros tenemos que tener más vacas en cabeza y para eso tenemos que trabajar y hay formas, ¿no? ¿Qué resultados tenemos de estos tipos de seguimiento a campo? Fíjense, en la vaca nos costó más tiempo, pero arrancamos con el 63% de preñez y hace 3 años que nos bajamos del 80%. Es un dato interesante, acá estuvo la seca en el medio, hay un brote de tristeza. Y el cuento es, ¿por qué tardaron 3 años versus 2 años la vaquilla? Bueno, porque hay más cosas que trabajar en las vacas, claramente, ¿no?
20 puntos de diferencia de preñez es un 32% más. Es mucha plata de vuelta para hacer lo mismo con aquella caravanita electrónica y el seguimiento, ¿no? Pero esto es lo más interesante, por lo menos a mí, y casi salió del libro, con lo cual esta es mi diapositiva líder. Lo que hicimos fue, con el productor, que está acá, decíamos, preñar vacas con un costo de destete precoz es mucha plata. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarnos encima las vacas que necesitamos un destete precoz. Y fíjense, la barrita verde es de destete precoz y la barrita azul es el porcentaje de vacas que enlatamos. El 2021 veníamos una seca, tuvimos que intervenir el 80% de nuestras vacas con cría y el 50% con un destete precoz. El 22 ya intervenimos solamente el 36%, el 23 casi el 4% y el año pasado no intervenimos ninguna. Al final, y esos son los datos de preñeces que tuvimos. Si se fijan, no hay tanta diferencia, pero en plata sí era mucha diferencia. Un número rápido, en el 2021, cada 100 vacas gastamos 18 terneros y en el 23 la lata nos costó 4 terneros. Es mucha diferencia y es solamente encontrando las vacas más productivas dentro del campo. Bueno, es esto, ¿no? Buscamos vientres que se banquen a corriente. Finalmente, para no aburrirlo, esta es la planillita que se le devolvemos al productor. Es un Excel, no tiene demasiada ciencia, en donde lo que hacemos es, trabajamos en favor de las superiores, que son las que suman, y trabajamos en contra de las inferiores, que son las que restan, con los cuales nos tiene que dar un rodeo productivo, ¿no? Un dato importante, los muchachos del campo. Estos son los que realmente trabajan por nosotros. Este es un gran equipo, son los muchachos del campo, incluido el veterinario. Juntos se logran estas cosas, ¿no? En resumen, la ganadería de precisión, los fierros, como decimos nosotros, mejoran el registro sin lugar a duda. Las decisiones usando los registros mejoran los resultados de la empresa y lo importante entonces es gestionar la información. Eso es lo importante. Bien, yo era todo lo que tenía para decirle. Ojalá les haya servido. Muchísimas gracias, Luis Rivero.